Listo, bueno, pues buenas noches a todos, qué bueno que nos acompañan en este regreso de la nueva calendárica. Estuvimos pues ocupados al final del año todos con cursos y por eso es que habíamos decidido hacer pues una pausa para que dedicáramos cada quien a cada uno de sus trabajos individuales. Pero pues en realidad tenemos un montón de información, no dejamos de investigar, no dejamos de seguir indagando en este mecanismo que es, lo comentábamos hace rato, es muy sofisticado, cada vez se nos revelan más cosas y pues es bastante sorprendente, ¿no? El alcance o el prodigio pues de conocimiento científico que alcanzaron los antiguos en este mecanismo. Y pues hoy es un día especial, creemos, es de hecho la primera del año gregoriano, 12 de enero. Es un día especial primero porque justamente acabamos de llegar a antier, si no mal recuerdo, ayer o antier, entre ayer y antier Antier. llegamos al primer Xiutonali del año, el primer día que le da el nombre al año, se repite dos veces en lo que es el Xiwit, por las características de que el Tonalpowali solamente corre en 260 días, su función mántica corre en estos 260 días y se repiten entonces 105 tonalis en lo que son los 365. Entonces, por eso es que esta ocurrencia del 11 Acat en el actual Shigwit en el que estamos, justamente acaba de llegar en las veintenas, en el último día de la veintena de Hueytososki. Y bueno, pues ahorita lo que vamos a hacer, si me lo permiten, voy a compartirles una, pues no es breve, realmente no es nada breve. No sé si nos alcance a compartirlo todo, ya llevamos pues casi media hora. Pues voy a tratar de hacerlo entendible, pero realmente ese es un montón de información. Probablemente hasta lo mejor lo ideal sería ponerlo en dos partes, pero bueno, vamos a ver qué tanto podemos avanzar, ¿no? Es la primera vez que damos esta presentación y además es la primera vez que vamos a presentarlo abierto al público. Esto en el curso que yo di de calendárica que terminamos hace poco, ya se los comenté y de alguna manera pues lo estuvimos ahí manejando. Y pues ahora es la idea es de ya presentarlo un poco más abierto al público, ponerlo a consideración. Es una idea, es una hipótesis en la que probablemente resulte pues en una actualización de la correlación que nosotros manejamos aquí, que es la de Alfonso Caso en la versión de Nicholson, y pues podríamos hacer que a lo mejor una cuestión de una actualización, que no es una correlación nueva en absoluto, solamente es un entendimiento distinto en base a esta nueva óptica. Y no es algo que realmente haya quedado explícito en las fuentes, sino que más bien se nos ha ido revelando, esto quiero aclararlo. Esto es más bien, en base al estudio, es que se va revelando esta posible diferencia entre lo que es el Powalapowari y el Shiwit, que desde utilizar ya los términos correctos ya nos está de alguna manera ayudando, ¿no? Porque siempre hemos dicho veintenas y no le damos el verdadero nombre en náhuatl, que desde ahí nos va abriendo pues camino, nos va dando alguna forma de entenderlo, ¿no? ¿Por qué es que existe el Shiwit? ¿Por qué es que existe el Sempohualapowali, no? O sea, esos son sus verdaderos nombres. Pero pues lo hemos venido manejando como le decimos en español año, cuando en realidad año es algo distinto a la concepción occidental, concepción del calendario cristiano, a como nosotros lo entendíamos acá, o como al parecer se entendía en Anáhuac. Son conceptos distintos, ¿no? Entonces, pues en base a de que se nos ha ido revelando este posible entendimiento, es de que decidimos investigar más. Yo me acuerdo cuando el doctor Ilhuicaya, él hizo la propuesta, dice, oye, ¿no será que el Shiwit se mide de tal forma a tal forma? Y es una idea que ya traíamos desde antes. Entonces, pues decidimos explorarla y ahora queremos presentarles estas evidencias para que quizás sea una forma de entenderlo. Lo estuvimos platicando con Gerardo en alguna vez cuando se hizo este descubrimiento y lo que hicimos fue probarlo en la época en la que ya sabíamos
más conocimiento que era en la parte de lo que es la entrega programada de Tenochtitlan entre 1518, 19 al 21 y esos años cercanos a esa época, cuando realmente estaba funcionando en su esplendor el calendario y que hemos encontrado muchas relaciones al respecto históricas. Entonces decidimos probar nueva idea y pues realmente nos ha dado muchas sorpresas porque pues vemos que sí encaja. Y después lo que hicimos fue regresarnos hacia atrás, hacia años anteriores, desde 1064, y ahí es donde vemos que realmente se revela un mecanismo calendárico muy sofisticado que dista mucho nada más de ser una simple cuenta solar, como la conocemos en el calendario cristiano, en el calendario que utilizamos actualmente, el gregoriano, y pues es la parte de la que les queremos pues dar alguna noticia, ¿no? Eh, Como siempre, Gerardo, Gastón, Tere, y Huicaya, les voy a pedir por favor que si se quedan por aquí para todos los comentarios, como siempre ya saben, pues vamos haciendo pues anotaciones y algunos comentarios, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Ven mi mouse? Nada más para saber si están haciendo Sí, anotaciones. Sí, ok. Bueno, pues bienvenidos todos. ¿Qué es lo que nos ha dicho el modelo tradicional, como se ha tratado de entender el mecanismo de conteo temporal de los antiguos mexicanos? Pues durante mucho tiempo se nos ha dicho que el año, dicho en español, dicho en castellano, el año como lo entendemos, se relacionó con el Shiwit nativo. La palabra Shiwit puede traducirse según como ellos lo entendieron, los castellanos como lo entendieron. Su primera acepción es hierba, pero también está relacionado con el año. Y también con el color turquesa, con la parte del color turquesa, ¿no? Entonces, pues está raro, ¿no? Que una sola palabra signifique tantas cosas en español, ¿no? Entonces, desde ahí empieza el problema de utilizar el español para tratar de entender un concepto distinto. Y después se nos había dicho, durante mucho tiempo no se utilizó la palabra Sempogualapogual y todo el mundo empezábamos y decíamos veintenas, las fiestas de las veintenas, y no utilizábamos la palabra correcta. Si no mal recuerdo, Ilhuicaya es hasta cuando Gabriel Cruel, o Krul, o Krul, no sé cómo se pronuncia su verdadero nombre, bueno, su apellido, él empieza a decir, hey chicos, estamos mal, o sea, no vamos a repetir las mismas errores desde León y Gama, ¿no? Y desde ahí todos los investigadores que siguieron a León y Gama, pues ya en 1700, a finales de 1700, de los años de ese siglo, pues es que se han venido repitiendo un montón de cosas, ¿no? Y entonces Gabriel Kenrick nos ofrece y nos da un texto en donde ya dice estos son los verdaderos nombres que están en fuentes. No sé si tú te acuerdas, Ilhuicaya, de esa parte, si andas por acá o ya te fuiste. aquí ando, César, aquí ando, por supuesto. Sí, pues ese artículo que nos hiciste notar hace ya algún tiempo, ¿no? Este, Muy acostumbrados a decir la Xucogual y los términos que de alguna manera pasan de una persona a otra de manera, pues empírica y ciertamente pues cambia mucho. Hemos querido también nosotros en lo que hemos compartido hacer ese hincapié de empezar a llamar las cosas pues lo más adecuado posible y efectivamente Sempoguala y parece ser el término correcto. ¿Mm? Exacto, es tratar de apegarnos más al concepto original sin filtrarlo tanto por el español, ¿no? O sea, Claro. porque se entiende como meses, cuando realmente entendemos como meses algo distinto en el calendario cristiano, ¿no? Entonces se ha tratado de vincular, entonces tratamos de desligarnos más del entendimiento del español, pues tenemos que usarlo, ¿no? Pero tratarnos de apegar más a ese sentido, ¿no? Entonces la misma palabra tonali, que también ya nos desvinculamos a llamarlo propiamente día, ¿no? Y aquí viene el trabajo de Mark Tavenat, que me gustaría mostrarles aquí adelantito, que es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, el modelo tradicional, como se ha venido manejando desde León y Gama, pues es esto, ¿no? De que el año, el Shiwit, comienza y termina al mismo tiempo que las veintenas, que el Sempogualapoguali.
Y se ha aceptado eso, porque eso es lo que tenemos en el calendario cristiano, que el año va de enero a diciembre, ¿no? Que existe solamente eso, y eso lo hemos tratado de replicar a lo que es el calendario nativo, o así lo hemos querido tratar de entender. Pero probablemente exista otra forma de entenderlo desde el propio nombre, Xiwit y Sempohualapouali. ¿Por qué existen dos nombres? Dos nombres y lo tratamos de relacionar al mismo ciclo, ¿no? Desde ahí empiezan a hacer parecer algunas cosas como algunas incomprensiones. Entonces, el modelo tradicional lo que marca es esto, estos 365 días, en donde está el inicio de ciclo de fiestas rituales, aquí está el inicio y aquí está el final, ¿no? El fin de ciclo de fiestas rituales, pero al mismo tiempo creemos que es el inicio del Xiwit y el fin del Xiwit. Aquí está, lo he puesto como con amarillo, en amarillo hablando del Xiwit y aquí abajo de lo que son el Sempohualapouali. Ese es el modelo tradicional, en donde algunos de los autores que nosotros seguimos, pues es la secuencia que dejó marcado a Sagún y muchos otros, ¿no? En donde este inicio de fiestas empieza en Coahuitlegua y termina con el Quinto Nemontemi. Estas 18 fiestas veintenales, Sempohualapouali y al final los 5 días asiagos, ¿no? Y entonces el Xiwit, que aquí lo tenemos, este sería el ideograma que se conoce como el Xiwit, de acuerdo a algunos códices mixtecos sobre todo, y podemos de alguna manera entender este ideograma como si fuera el año, ¿no? Entonces, este es el modelo tradicional que se ha entendido. Querer ver que el Xiwit y el Sempohualapouali son lo mismo. Empiezan al mismo tiempo y terminan al mismo tiempo. La idea es de que entonces, a raíz de todo lo que hemos investigado ustedes nos conocen durante muchos años ya, nos hemos dado cuenta de que esto probablemente no es así. Y entonces aquí es en donde nosotros venimos a hacer esta propuesta de tratar de llamar las cosas pues como probablemente eran y hacer esta diferenciación entre lo que es el Xiwit y lo que es el Sempohualapouali, ¿no? Para poderlo comprender mejor, esto es algo que también ha causado muchos problemas por utilizar el español, porque una forma en como que entendemos el día en español en nuestra sociedad es muy distinto a cómo se comprendía hace 500 años en lo que es el anáhuac. Recientemente Mark Tovenot, un gran investigador también, se puso a revisar todas estas palabras y todas las polisemias del Xiwit, que bueno, este es otro artículo, pero tratar de entender qué cosa es el tonali y qué cosa es el ilwit, porque el ilwit también existe dentro de lo que es el vocabulario respecto de la parte temporal, dentro de las palabras de la cronometría nativa, ¿no? Entonces, también nos ha causado ciertas confusiones, porque obviamente nosotros decimos tonali, lo traducimos automáticamente como día, y no necesariamente es así. Aquí les he puesto esto que es un texto sacado de Mark Tovenot, justamente, en donde él hace ya esta aclaración. Lo que conocemos hoy como día, en la forma cristiana, para los antiguos es algo así como que la complementación en lo que es el tonali y lo que es el ilwit. Él dice, entre los nahuas existían dos maneras de manejar el tiempo. Dichas formas se distinguen por un conjunto de rasgos que definen dos mundos diferenciados, el mundo del tonali y el mundo del ilwit. Dos concepciones diferentes, una cualitativa y la otra es cuantitativa. Sabemos perfectamente que el tonali es cualitativo y la parte cuantitativa es el ilwit. O sea, el día tal y como lo conocemos hoy es la suma de el tonali más el ilwit. Gerardo lo sabe bien, sí se pluraliza porque se considera una esencia viva, pero el ilwit no se pluraliza. Eso no se considera de alguna manera vivo, ¿no? Son formas tan distintas de comprender. Desde ahí estamos ya separando los conceptos como lo tenemos hoy de día a como se comprendía antes, ¿no? Entonces, por eso es que hemos tratado de esas pequeñas o esas sutilezas que no se pueden distinguir
hasta que uno se va directamente a estudiar pues el náhuatl y tratar de comprender estos conceptos que nada tienen que ver con el español. Entonces, el mismo Mark Twain dice, en el mundo del tonali, los días se agrupan de manera preferencial en trecenas, y eso lo sabemos perfectamente en el Tonalpohualli. Mientras que en el mundo del Ilwit, la unidad fundamental es la veintena. Y con eso ya nos hace ver entonces una gran distinción de poderlo manejar. Entonces, este mismo autor, y nosotros ya siguiéndolo, el Tonalpohualli está expresado en tonali. Eso es algo que ya es muy conocido. Ya no digo día, digo tonali. Y el Sempohualapouhualli, que son las veintenas, la cuenta de las fiestas rituales, esos son entonces el mundo del Ilwit, de las veintenas. Entonces, para referirnos a cualquier situación de veintenas, tendremos que referirnos como Ilwit. Pero si queremos hablar de la parte mántica, de la parte cualitativa de lo que pasa dentro de esos días, entonces referimos a el tonali. Y eso automáticamente cambia pues nuestras formas de entenderlo, ¿no? Porque no hemos entendido o hemos confundido tonali, ilwit, no queda claro exactamente de cómo debe de manejarse. Entonces ya lo que este autor propone, y que a mí me parece muy acertado, pues es justamente esta separación entre tonali, si vamos a hablar del Tonalpohualli, y ilwit o ilwit, que si vamos a hablar del Sempohualapouhualli. No sé si quieren decir algún comentario aquí, Gerardo, tú que eres experto en tonalis. No, pues reafirmar lo que acabas de comentar, que la definición exacta de los términos y que afortunadamente contamos con palabras originales que nos muestran precisamente que no son lo mismo y no podemos confundirlos, porque yo creo que ahí está precisamente una de las claves para comprender la confusión que ha prevalecido hasta el momento, ¿no? Nada más. Sí, claro. Y entonces, César, ahí, si me permites, sí, claro. sería decir que las veintenas no tienen 20 tonales, sino 20 ilwit, ¿no? Exacto. Sería como una manera de... Sí, exacto. Me quedé, bueno, hola. Sí, escuchamos. Es que Israel se fue, ¿verdad? Ahí está. Se congeló. Es que no lo veo, ya no Pero escucho. sí te oímos a ti. Doc. Adelante. Sí, perdón, me perdió mi conexión, pero adelante, por favor, continúen. Bueno, ¿sabes cómo yo lo veo, Doc? Ajá. Como imagínate un tubo. El tubo, el tubo obviamente es hueco por dentro. Ese es el mundo del ilwit. Y adentro, el agua que fluye es el mundo del tonali, ¿no? Ese es como trato de imaginarme esta estructura. Una buena analogía. Ajá, es una analogía que podríamos utilizar. Bueno, entonces desde ahí nos damos cuenta de que día, tal y como lo conocemos en la parte cristiana, es muy distinto a esta concepción nativa, ¿no? Entonces, pues es bastante interesante. Ahora, otra cuenta que se deriva justamente del Tonalpohualli son los años. Es decir, como se reconoce o se conoce como el Xiutlapouhualli o el Xiupohualli, que es la cuenta de los Xihuitl, de los años, entre comillas, o del color turquesa, o de las hierbas, haciendo estas traducciones, ¿no? Entonces, pues aquí hay que hacer esta diferenciación. La cuenta de los años tiene y toma nombre de el Tonalpohualli, a diferencia del Sempohualapouhualli, que ese no toma nombre de lo que son los 260 esencias que conforman al Tonalpohualli, sino que estas son 18 fiestas rituales en donde se nombra uno de Cuauhitlegua, dos de Cuauhitlegua, tres de Cuauhitlegua y así hasta el 20º de Cuauhitlegua, ¿no? De alguna manera didáctica para comprenderlo. Entonces, lo que es la Sempohualapouhualli no depende del Tonalpohualli, son cosas distintas. La cuenta de los años, recordemos que se nombra
Hay 52 nombres de los años al arribo hispano, cuando llegaron los españoles, que ahorita les voy a mostrar un par de láminas al respecto, ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta de que una forma de resumirlo, el tonal Powali lo vemos entonces en 260 tonali o esencias o potencias que circulan dentro del Ilwik, que es dentro del Sempohualapowali, ¿no? Y que el Xiutlapowali, que es la cuenta de los Xiwik, de los años, pues de alguna manera está dada por los, o nombrados, se nombran por a través de los símbolos o los ideogramas o los significados de lo que es el Tonalpowali. Sabemos que los años son 52 nombres que se repiten después de 73 veces la vuelta del Tonalpowali. Esto ya es una ecuación muy conocida, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se acoplan? Si son cuestiones distintas, pues cómo se acopla el mundo del Xiwik, de los Tonali, con el mundo del Sempohualapowali, o lo que son las veintenas. Aquí de eso se trata. Vamos a tratar de entender cómo se acoplarían. Si decimos, o la tesis es de que no empiezan y no terminan al mismo tiempo, entonces, ¿cómo es que se acoplan? Y esa es la parte que vamos a tratar de mostrarles y a poner su consideración, pues, este estudio, ¿no? Primeramente es entender, pues, cómo está representado este asunto de los años del Xiwik en los códices prehispánicos. Aquí voy a pedir, obviamente, la ayuda de Gerardo, que es el experto en iconografía, y de quien quiera dar un comentario aquí, Tere. No sé si Tere también anda por acá. ¿Andas por acá, Tere? Sí, aquí ando, César. Ok, gracias. Bueno, salud. Vamos a ver cómo quedó representado, porque, pues curiosamente, conocemos muy pocas, o hasta donde yo sé, no hay representaciones claras del uso de las veintenas o de los ideogramas de las veintenas en códices antes de lo hispánico. Sí las vemos después en los códices post-conquista, después del arribo hispano, ¿no? Pero en los códices que tenemos, o los pocos códices que tenemos prehispánicos, no encontramos de manera clara la representación de las veintenas, ¿no? Lo mismo, yo solamente conozco una piedra de manufactura mexica en donde sí está representada una veintena, una banderita, que es el de Paquetzaliste, es la única que yo reconozco ahí con una veintena asociada a un tonali, ¿no? Que, bueno, si nos da tiempo la podemos mostrar. Entonces, ¿cómo se muestra este símbolo de Xiwik en los códices? Pues aquí les he preparado algunas imágenes. Espero que las puedan ver. Estos son códices antes del arribo de los españoles. Y podemos ver, por ejemplo, que aquí está el ideograma del Xiwik, y aquí vemos una caña, y aquí vemos la numeración. Esto nos está hablando del año, y este sería propiamente, pues, como del tonali, ¿no? Aquí vemos un venado, vemos aquí otro venado, y entonces vemos aquí que las representaciones para decir en los códices antes del arribo español, pues no vemos que se relacione o que digan las veintenas aquí, sino simplemente era necesario o se conformaban o ellos lo entendían de tal forma que no tenían que mencionar las veintenas, sino simplemente al decir el año y su tonali. No están las veintenas aquí representadas de forma clara. ¿Por qué? ¿Por qué? Esos son el tipo de cosas que nos han hecho preguntarnos y decir, bueno, quizás hay algo más que no hemos comprendido, ¿no? No es como nosotros que decimos 6 de marzo de 1972, decimos el día, decimos el mes, decimos el año, ¿no? Ellos no decían, para entenderlo, no decían abiertamente la veintena. Entonces, eso nos hacía ruido y dijimos, bueno, probablemente hay algo más que tengamos que investigar, ¿no? Aquí hay otro códice, podemos verlo, también aquí está el ideograma del Xiwik, aquí tenemos la casita, vemos la numeración. Estos son nombres del Tonalpowali, son ideogramas del Tonalpowali, y aquí vemos también los demás forma de lo que sería el tonali, que vemos el tonali 1 águila asociado a el Xiwik 9 casa, 9 cali, como lo podemos ver acá. Y así lo vemos en muchos de los códices, ¿no?
Muchos de los códices vemos el Shewit y vemos el tonali, Shewit y tonali, pero no vemos por ningún lado de forma explícita ideogramas de lo que son entonces las veintenas. Como se los dije, eso nos dio cierta idea de qué era lo que estaba pasando. Entonces, bueno, la pregunta que nos hicimos, si ya vimos entonces que el Shewit se toma nombre o toma nombre de la cuenta del tonal Powali, exactamente por qué toma el nombre que toma, ¿no? Y esto ya lo hemos comprendido de forma más clara, el concepto del Shiu tonali. Esto sí está en las fuentes, está mencionada varias veces lo que es el Shiu tonali. Y este concepto no existe en el español, pero es importantísimo para poder comprender el sistema de conteo temporal nativo, el sistema cronontológico. Esto del Shiu tonali es el tonali que tiene el mismo nombre del Shewit, o es como otra forma de decirlo, es el tonali que le da nombre al Shewit. Y eso justamente acaba de pasar antier. Antier, que llegamos al tonali 11 acat y estamos precisamente en el Shewit 11 acat. Esta primera aparición de este Shiu tonali, entonces por eso es que decidimos esperarnos hasta esta fecha para presentar de alguna manera como de conmemoración, esta ponencia, ¿no? Y tratar de entender este concepto de Shiu tonali. Shiu viene de Shewit, que es al juntarse o al aglutinarse con la palabra tonali, entonces tiene esta conversión de Shewit, se voltea la U y la H, y es en el Shiu tonali para poder asociarse, ¿no? Que es el tonali del año o el tonali del Shewit, de donde toma nombre. Esto, como se los dije, no tiene una idea parecida en el español, ¿no? Entonces, comprender este tipo de cosas son las que nos ha hecho que poco a poco se va revelando, ¿no? Ahora, ¿cómo estaban los nombres de los Shewit, entre comillas, año, al arribo de los españoles? Pues ellos nos dejaron algunas ideas, ¿no? Aquí podemos ver justamente que estos son tonalis, pero que están representando la parte de los Shewit o de los años. Aquí vemos, por ejemplo, 1 acat, 2 tecat, 3 cali, 4 conejo, y vuelve a regresar a acat. Esto empieza a girar hasta que se cumplen los 52 años o las 52 combinaciones posibles y volvemos a regresar justamente a donde empezamos. Entonces vemos que justamente lo que le da nombre al Shewit, nombre al ciclo, es el Shiu tonali. Todos estos que estamos viendo aquí son Shiu tonali. ¿Dónde queda más claro? En el Códice Mendocino, en lo que es, no me acuerdo si es el frontispicio, pero es una de las primeras páginas que aparecen ahí en el Códice Mendoza. Vemos que todas están en color turquesa. Esto nos habla de Shewit automáticamente, ¿no? Y el hecho de que sea un tonali nos puede remitir o nos remite de alguna forma a que esto se lea como Shiu tonali 2 casa, Shiu tonali 3 conejo, Shiu tonali 2 acat, Shiu tonali, está aquí 2 tecpat. Esto debería de entenderse de esa forma. Para alguien que está embebido en la cultura, así lo podría leer. Nosotros lo leemos como año, porque es lo que entendemos precisamente en el español, pero alguien de esa época probablemente lo entendía de esa forma, Shiu tonali, porque está ahí el color turquesa y está el tonali. No sé si quieras decir algo aquí, Doc, Tere o Gastón. Gerardo. No, pues mencionar nada más que precisamente acabas de mostrar el glifo del Shewit, y aquí no aparece porque en la notación, en la forma en la que los mexicas lo representaban, era precisamente el Xiutonali encuadrado. Ahora sí que en un cuadrito, inscrito dentro de un cuadrito, ya eso le daba precisamente el carácter distinto para diferenciarlo de un tonali cualquiera. Y el Y el color. hecho de que esté de color turquesa, claro. Claro, el color es importante porque te da
la cualidad de shiu, de shiwi, de turquesa, ¿no? Sí, Esa y en parte. todos en todos los ejemplos que tenemos de lo mexica, del arte mexica, en piedras y en otros códices, sí aparece de esta forma, en la que si es mexica, está encuadrado. Y si es mixteco o de otro lugar, está el glifo que acabas de mostrar, que es el del Chivo. Sí, sí, son convenciones distintas por la parte de cultura, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Doc? No, no, yo creo que mejor continúas, amigo. Ok, Así. perfecto. ¿Tú, Tere, algo? No, más adelante, César. Ok, Gastón. Sí, adelantito para ahora sí que encarrerarnos y ya Ok, bueno, y la pregunta es, ¿de dónde toman nombres o por qué a un año 2 casa le sigue un año 3 conejo, o el Shiwit 3 conejo, o el Xiutonali 3 conejo? ¿Por qué al 3 conejo le sigue el 4 acat? ¿Por qué al 4 acat le sigue el 5 tecpat? ¿Por qué? ¿Por qué es que esto pasa, no? Entonces, pues hay que entender que justamente en el Tonalpohualli, si uno tiene, por ejemplo, el Tonali 1 Tochtli, que es uno de los nombres de los años, al sumarle 365 días, llegamos al Tonali 2 Acat, que es justamente la secuencia de los años. Si al 2 Acat, al Tonali 2 Acat, le sumamos otra vez 365 días, llegamos al 3 Tecpat. Y de así vamos viendo que va dando saltos cada 365 días, y es de ahí de donde entonces notamos que los años o el Shiwit toman nombre después de 365 tonalis, después de que ya han pasado 365 tonali. Entonces, esta es la forma en que entendemos por qué es que los años, entre comillas, por qué es que el Shiwit se llama como se llama, porque han transcurrido 365 tonali en el Tonalpohualli. Y a estos tonali, justamente que son los días que le dan el nombre al año, como ya vimos, se les llama Shiu Tonali. Es decir, de un Shiu Tonali 1 Tochtli a un Shiu Tonali 2 Acat, hay 365 tonalis. ¿Sí? Entonces es justamente este tipo de diferencias o este tipo de conocimiento, de entendimiento, de dónde es de que toman los Shiwit o el año, siempre entre comillas, los nombres. Por eso es que decimos que deriva el Shiwit de el Tonalpohualli, de ahí toma nombre. Bien, todo esto que estamos haciendo es el contexto, ¿no? Tenemos que explicar todo para poder entonces llegar a decir, bueno, entonces, ¿cómo se sincroniza el Shiwit con el Sempohualapohualli, el año con las fiestas de las veintenas? Y para eso, pues bueno, vamos a tratar de investigar algunas fuentes que nos den una idea, que ya nos han dado una idea, para entender cómo se sincroniza el Shiu Tonali y el Shiwit con el Sempohualapohualli. Para eso vamos a basarnos en un par de documentos, que es muy conocido, por ejemplo, el Códice Oban. Déjenme mostrarles aquí esta imagen. Aquí, este es un fragmento del códice original, en donde está refiriéndose al año en que llegan los españoles. Aquí se alcanzan a ver, dicen de noviembre, y aquí empieza a decir el 5 de diciembre, y aquí está el número 5, y aquí está la bandera, una bandera de Panqui, Panquetzalistli, que se entiende como el ideograma de una de las veintenas, que es Panquetzalistli. Después dice Atemostli, después viene Titit, y aquí hay algo extraño. Sabemos que obviamente después de Titit sigue Izcalli, y después siguen los 5 Nemontemis, que aquí está representado con el número 5. Pero ¿por qué aquí insertaron este ideograma justamente en Titit, entre Titit e Izcalli? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? Recordemos que el año en que llegan los hispanos a lo que es el continente, en 1519, parte de 1519 se llamaba en el Shiwit 1 Acat. Y lo que vemos aquí es probablemente la representación de este 1 Acat, que no se le ve algún tipo de numeración, pero sí podemos darnos cuenta de que es un Acat, absolutamente.
Entonces podemos referir lo que una persona que estaba en esa época lo entendía. Entendía precisamente de que aquí me estaba siendo mencionado algo que pues ya en base a lo que ya sabemos, pues ahora y en base a la correlación nos damos cuenta de que aquí está inserto el Shiu Tonali, justamente al final de la veintena de Titit. Y entonces esto ya nos hace ver un concepto distinto. ¿Por qué esto no está al final de los 5 Nemontemi, sino está inserto antes? Y eso nos ha hecho hacernos algún tipo de preguntas. Obviamente, el ciclo de fiestas veintenales, tal y como las conocemos por el mismo Sagún, nos dice que el ciclo de Sempohualapowali empieza en Huahuitlehuan, es decir, después de los 5 Nemontemi. Aquí vemos 25 días de diferencia entre que está el Shiu Tonali, ese probable Shiu Tonali aquí en este códice, y en lo que está Huahuitlehuan. Son 20 días de Izcalli más los 5 días de Montemi. En la suma, son 25 días que separa entre este Shiu Tonali del inicio del Huahuitlehuan. Entonces, eso de alguna manera ya nos empieza a ver que son cosas distintas, que necesitamos pues estudiar más este mecanismo para poder comprenderlo mejor. No es lo mismo como el calendario cristiano, ¿no? Afortunadamente, hay otro documento que es la Rueda de Boban. Esta Rueda de Boban también es un documento texcocano, en donde aquí, en una forma de un cronotopo pues texcocano, vemos cómo están representadas las 18 veintenas en una forma de círculo, y aquí vemos los que son los 5 Nemontemi para cada uno de los años. Desafortunadamente ya está muy destruida este documento, pero esta imagen la saqué de nuestro amigo Alan Albert, que afortunadamente él ya pudo reconstruir también mejor este documento. Y lo interesante es aquí empieza el Huahuitlehuan y van dando todas las veintenas hasta que llega justamente a la veintena de Izcalli. Esta sería la última veintena de Izcalli y después vemos los de Montemi. Pero aquí está muy interesante esta parte. Aquí vemos la veintena de Titit, que está aquí representada con una manita sosteniendo a una pata de venado. Pero lo más interesante es que abajo del nombre de Titit, está esto que es como una manita, una mano humana sosteniendo un ramo de hierba. Aquí les he hecho un acercamiento más de lo que es este documento. Aquí vemos la manita y sosteniendo este ramo de hierba. Recordemos que hierba se relaciona a Shiwik. Entonces, afortunadamente también hay algunos textos como Durán que nos aclara de que probablemente sería cuando se hacía la fiesta de Xiusitzquilo, que era el tomar la hierba o el año en la mano. Entonces, de alguna manera nos está dando en ideograma una relación con el año y una forma de poder relacionarlo, como ya vimos, con el Shiu Tonali, como está mostrado en el códice Oman. En base a la correlación de Alfonso Caso, ya sabemos que el Shiu Tonali, el segundo Shiu Tonali, el que le da el nombre al año, cae en esta veintena. Entonces, eso nos ha llevado entonces a esta investigación, a ir avanzando más. Entonces, dijimos, bueno, ya hacemos 2 documentos. Encontramos afortunadamente también, y ahí quiero de alguna manera que Gerardo me ayude, hay un documento que se llama el Códice Nuttall, que está en el Museo Británico, y se puede dar una interpretación. Me gustaría, Gerardo, que pudieras de alguna manera ayudarnos con esta interpretación. Podemos ver, esta es una parte del Códice Nuttall, y aquí vemos el año o el Shiwit 5 Tecpat y el Tonali 5 Tecpat. Quiere decir que esto es hablando del Shiu Tonali. Pero acá alcanzan a ver, ojalá que se pueda distinguir, hay una manita con un ramo o con un ramo de hierba. No sé si me ayudas aquí, Gerardo, en esta parte. Sí, claro, pues sí, ciertamente ahí estamos viendo 2 notaciones distintas que marcan un chiwit acá arriba y acá el tonali, y son el mismo.
5 tecpa, nada más que uno es año o shiwit y el otro es el tonali. Aquí lo interesante y que, bueno, eso nos lo hiciste notar tú, es precisamente que esta manita con estas hierbas, que también es prácticamente una versión mixteca de lo que vemos en la rueda de Boban, que es la versión mexica, de el mismo motivo, ¿no? La mano tomando un atado de hierbas, o sea, tomando un manojo de hierbas. Y vale la pena mencionarlo, creo que más adelante lo vas a mostrar, que en esta misma lámina del Nutal aparece 3 veces ese mismo motivo, ¿no? Ah, sí, ahí está, exactamente. Aparece 3 veces, aquí, aquí y aquí, Sí, ¿sí? En la esquina de abajo, ¿no? Es muy interesante porque no aparece digamos, ese glifo dentro de un cuerpo de agua, así simplemente no tendría sentido que esté una mano tomando un atado de hierbas dentro de un cuerpo de agua, ¿no? ¿Qué puede significar? Pero cuando ya lo comparamos y vemos que ahí junto aparecen justamente los nombres de un tonali con el mismo nombre de un chiwit, bueno, pues sí lo podemos asociar directamente, gráficamente, y cuando gráficamente lo podemos relacionar con lo que tú nos acabas de mostrar en la rueda de Boban. sí, es interesante. Y aquí me gustaría, ¿dónde anda por aquí el Wicaya? ¿Andas por aquí, Doc? Aquí estoy. Yo me acuerdo que cuando hiciste tu exposición sobre la veintena de Titit, mencionaste sobre una representación, no me acuerdo si la Mactecutli, que tiene una doble máscara, ¿no? Una viendo hacia enfrente y otra viendo hacia atrás. Y a mí me llama la curiosidad, me llama esta representación justamente en lo que debería ser la veintena de Titit si estuviera aquí el Shutonali, ¿no? Como lo podemos ver. Entonces, no sé tú qué opinión tienes respecto de este. Pues mira, sí parece, sí se ve totalmente. Los cronistas lo que reportan es que la danza que se llevaba a cabo, la llevaba a cabo el sacerdote de la Matecutli, ataviado como el Matecutli y usando justamente una máscara de ese tipo, ¿no? De tipo Jano le llama, ¿no? Como el dios Jano griego, mirando hacia los dos, hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Como queriendo simbolizar algún tipo pues parteaguas, ¿no? Inicio, fin. Y sí, mira, no había yo visto ese detalle del Nutella, está muy, muy interesante, por supuesto, y ahí está el Xusitzquilo, ¿no? Sí, Muy interesante, sí. probablemente, ¿no? Digo, es muy, muy, pues, se puede hacer esa inferencia, ¿no? De que Claro. no está escrito de ninguna forma, ¿no? Pero, pues, le preguntaba yo a Gerardo si él, como en la iconografía que él es experto, había visto este símbolo de la manita con la hierba en algún otro códice. No sé si quieras decirnos algo, Gerardo, aquí. Pues no, la verdad no lo había encontrado en ningún otro documento. Y bueno, pues aquí pues es clarísimo, ¿no? Bueno, digo que es clarísimo cuando ya entendemos cuál es su relación del Chutonali con el Xusitzquilo, ¿no? Y bueno, pues ahí está la manita con el atado. En los 3 ejemplos que están en pantalla, se está los 2 datos de Chutonali y Shiwit, y además la manita, ¿no? Con el atado. O sea, no hay forma de pensar que está ahí de manera fortuita o que aparece ahí por coincidencia o que lo estamos malinterpretando. Yo pienso que sí es correcto esa inferencia. Y si te das cuenta, aquí hay otra, digo, aquí está separado por una línea roja, ¿no? Pero aquí es el símbolo de algo muerto, y aquí dice un año, ¿no? Este es el símbolo del Shiwik. Entonces, no sé si podría también leerse como terminó un año, ¿no? O ya pasamos un año. No sé, es una mera idea, ¿no? Esto Y además hay un dato importante que es este círculo que está aquí, ese círculo que justamente pues muestra el círculo está dividido en 4 y las patitas te indican que es un ciclo. Están hablando de algo cíclico. Bueno, pues digo, estas son interpretaciones, ¿no? Meramente. Aquí es solamente para tratar de explicar esta posible vinculación de esta ramita del Xusitzquilo. Alguien de esa época lo habría entendido. A lo mejor para nosotros no tiene sentido, pero bueno, esto es algo que queríamos mostrar. Ahora bien, entonces ya vimos que probablemente sí existe esta diferencia entre
Xiwik y Sempogualapowali con 25 días de diferencia, ¿no? Entonces, esto sería la tesis. Esta es nuestra tesis que estamos manejando y que estamos mostrando. El Xiwik, aquí lo tendríamos, está dado en tonalis y el Sempogualapowali está dado en ilwik. Esto es lo que podríamos ver. ¿Cómo se acoplan? Ya vimos que entonces probablemente hay 25 días de diferencia. Y si hay 25 días de diferencia, tal y como lo vimos en los códices pasados, como se los mostramos en el códice Oban, eso significa que el Xiwik debería empezar en el 1 de Iskali y pasarían los 20 días de Iskali más los 5 días de Montemi y entonces empezaría la rueda de las veintenas o del Sempogualapowali. Quiere decir que hay un desfasamiento de 25 días entre los 365 tonali que conforman un Xiwik y los 365 ilwik que conforman el Sempogualapowali. Estamos hablando entonces de un concepto distinto que no se había abordado hasta ahora. Esto, como les dije, no está en las fuentes. Bueno, sí hay dos, que ahorita les voy a mostrar, que pueden relacionarse a eso, pero que se nos ha ido revelando conforme avanza la investigación. Aquí déjenme mostrarles de alguna forma más gráfica. Estos serían los 365 ilwik. Aquí están las 18 fiestas veintenales y los 5 Nemontemi. De alguna manera empiezan 1 Cuauhitlegua, que sería este, y al final en este rectángulo rojo está el inicio de la Sempogualapowali y el último día Nemontemi. Aquí lo podemos ver. Dado en ilwik. ¿Qué va a pasar cuando llegue el quinto Nemontemi? Se va a repetir la serie otra vez empezando en 1 Cuauhitlegua. Y esto va a ser ad infinitum. Esto se va a seguir repitiendo una y otra y otra y otra vez sin ningún tipo de ajuste. Esto sería entonces cómo ocurriría en el ciclo de fiestas rituales veintenales en ilwik. Ahora bien, ¿cómo correrían la parte del Xiwik dado en el Tonalpowali? Pues vamos a ponerlo de esta forma. El Tonalpowali sería quien le da entonces la nomenclatura a el Xiwik o a el año. Son 365 tonali. Y justamente el último día del Xiwik, el día número 365, es el día que le da el nombre al año. Ahí concluye el Xiwik y de ahí toma nombre. Pero sabemos, como lo hemos dicho, que en estos 365 días caben 260 tonalis más otros 105. Quiere decir que se repiten algunos tonalis en estos 365, segmento de 365. Y entonces vemos que si aquí es el último día, cuando toma nombre, quiere decir que 260 días antes se va a repetir, o se habría repetido, que sería la primera aparición del Xiutonali, que justamente es como antier, el 11 Acat. Entonces quiere decir que en el Xiwik, el Xiutonali ocuparía la posición número 105 y la posición número 365. O sea, se partiría el Xiwik en dos partes, una de 105 y otra de 260. Y entonces esto resolvería mucho de los problemas que al mismo Alfonso Caso le costó decidirse por una u otra veintena. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Además, como saben, pues cada año o cada Xiwik tiene un rumbo, tiene un color. Es una parte de alguna manera mántica, ¿no? Al terminar estos 365 tonali, empieza el siguiente Xiwik. El último, como ya lo vimos, es el Xiutonali, cuando se hace la fiesta de Xiutzquilo, que es justamente cuando se toma el año en la mano, como una forma de terminación, cuando se toma el Xiwik en la mano o la hierba en la mano. Recientemente nosotros hicimos también una conmemoración en la nueva calendárica, en donde recreamos este evento, ¿no? Lo que es
la llegada del segundo Shiu Tonali. Bueno, terminando estos 365 tonalis, pues vuelve a repetirse el ciclo, pero ahora ya con otra representación o con otra carga mántica, y vuelve a pasar, se vuelve a repetir de la misma forma 365, después otros 365 tonali y finalmente otros 365 tonali, y de ahí vuelve a repetirse la serie para que tengamos entonces los 4 rumbos y los 4 colores asociados al Shiwit. Recordemos siempre que lo que está circulando aquí es el tonal powali. Aquí siempre está circulando el tonal powali. Este es ininterrumpido, está corriendo la secuencia 260, 260, 260, 260, y entonces podemos ver entonces que el Shiwit, como lo hemos dicho, corresponde al mundo de el tonali y el Sempowala powali corresponde al mundo del Ilwit. ¿Ok? Bueno, ahora la pregunta es, como ya vimos, ¿cómo se sincronizan las veintenas? ¿Cómo se sincronizan lo que son las fiestas veintenales o el Sempowala powali con el Shiwit? Y aquí es en donde vamos a ver cómo es que se sincroniza, o esa es la propuesta, ¿verdad? Aquí estaríamos viendo cómo se acoplan ambos ciclos. El Shiwit empezaría 25 días antes que el Sempowala powali. El Shiwit empezaría con el primer día de Iskali y terminaría con el 20º día de Titit. Y lo que es las veintenas... Hay un micrófono abierto por ahí. Por ahí, Tere, que es la única co-host. O háganme co-host y yo lo checo. Bueno, esta es la idea entonces de cómo es que se sincronizarían, ¿no? Esta es la propuesta. Ahora, pues tenemos que presentar evidencias, ¿no? Porque pues estamos diciendo que el Shiwit es una cosa y el Sempowala powali es otra cosa y que no empiezan al mismo tiempo, sino que hay este desfasamiento de 25 días entre el Shiwit y lo que es la cuenta de las veintenas. Esta es la tesis. Ahora vamos a mostrar las evidencias, a ver si es cierto que podemos rastrear esta tesis y ver que efectivamente era importante tanto el inicio del Shiwit como el inicio del Sempowala powali, estos 25 días de diferencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, una forma de resumen quedaría de la siguiente forma. La ocurrencia del Shiu Tonali en el ciclo de Sempowala powali y en el ciclo del Shiwit. Vamos a ver cómo se sincronizaría con el Sempowala powali. El tonali que le da el nombre al año, o es decir, el Shiu Tonali, ocuparía la posición número 80 y número 340 respecto a lo que es el Sempowala powali, que sería el 20º de Huaytosostli y el 20º de Titit. Empezando el ciclo, claro está, en 1 Coahuitlegua. Estas son las veintenas. Esto fue lo que confundió Alfonso Caso. Alfonso Caso llegó a la conclusión y dijo, pues no sé por cuál decantarme. Si el año empieza por Iskali o el año empieza por Coahuitlegua. Finalmente, porque a él no le hacía sentido de que el nombre que le da al año fuera en el día 340. O sea, como que no le cabía en la cabeza, ¿no? No tenía ninguna relevancia. O el día número 80 no tenía ninguna relevancia. Entonces, él se decanta por empezar el año como él lo entendió, es decir, el ciclo de veintenas como él lo entendió, y él se decanta porque empieza en Iskali. Y entonces, de alguna manera, lo que hacemos o queremos probablemente con esta presentación es actualizar la correlación de Alfonso Caso en su versión de Nicholson y decir, sí estabas equivocado, pero también tenías razón. Lo único que no pudo comprender Alfonso Caso es de que existen dos ciclos. Él los vinculó y los dijo que eran lo mismo, sino que lo que nosotros estamos proponiendo ahora es separarlos. Una cosa es el Shiwit y otra cosa es el Sempowala powali. Entonces, esto es lo que queremos presentarles. Ahora, esto es respecto al ciclo de fiestas rituales. Ahora, respecto al Shiwit,
pues ya vemos que entonces el Shiu Tonali sí tiene una relevancia especial, porque ocupa la posición número 105 y la 365. Es decir, el Shiu Tonali divide al Shiwik en dos segmentos, uno de 105 y otro de 260. Eso sí ya es absolutamente calendárico, y ahí podemos ver entonces de que probablemente sí sea intencional esto de que existan los dobles, bueno, estos dos ciclos, el Shiwik y el Sempocalapuwali, separados por 25 días. Si nosotros a los 80 que estaban acá anteriores, a estos 80 le sumamos 25, pues llegamos a 105. Y si a estos 340 le sumamos los 25, pues llegamos al 365, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que existiría entre Sempowalapowali, el Shiwik y su ocurrencia en el Shiu Tonali. Doc, ¿andas por aquí? Sí, amigo, aquí estoy, aquí sigo. ¿Quieres agregar algo aquí, algo para clarificarme? Porque a veces no sé si me hago bolas. No, bueno, parece que, pues como bien te decía, es un concepto, un tanto, o más bien no un tanto, bastante novedoso, ¿no? Creo que pues sí cambia por completo la manera de ir entendiendo el año. Te decía yo, me hace un poquito cortocircuito el iniciar un Shiwit en Izcalli, cuando todavía no han sucedido los de Montemi, pero pues eso finalmente no habla más que de pues las ideas que tenemos que ir cuestionando y desechando para poder entender esta otra propuesta, ¿no? Vaya, aquí más bien me interesaría ver, o que nos, digo, no te lo he preguntado, perdóname preguntártelo ahorita en vivo, ¿no? Sin prepararte y decirte agua, ¿no? Pero el ciclo agrícola, perdóname que insista con eso, ¿cómo estaría aquí entrando? Yo creo que pues ya manejar 3 ciclos, uno agrícola, uno del Shiwit y uno de veintenas, pues ya sería algo bastante complejo. Entonces yo entendería que quizás el Shiwit como tal vendría anclado quizá a lo agrícola. No sé si eso lo hayas pensado o lo hayas, o forme parte de tu idea, de tu concepto. Sí lo he pensado, obviamente tú sabes la parte de lo que es lo agrícola, pero pues como siempre lo hemos visto, o sea, lo agrícola no necesitas un sistema tan sofisticado para poder sembrar. O sea, basta con que observes el sol, los calendarios de horizonte, que sabemos que hay cientos por todo el territorio de Anáhuac, basta con eso, ¿no? Entonces, Okay. va más allá de lo agrícola. Como alguna vez escuché a Frank que decía, no, es que este calendario no quedó representado en los campos, quedó representado en los templos, y es ahí donde vemos las alineaciones. Entonces, es algo más científico, ¿no? Y como siempre lo he dicho, sí está bien, además de para sembrar, pues debería servir para muchas cosas más, ¿no? No me gustaría que pensáramos, digo, no es una cuestión que me guste, sino que se revela de que es un sistema más allá de lo agrícola. No vamos a, o sea, no, sería encajonar las sociedades y la civilización en netamente lo agrícola, y eso desde mi punto de vista es de meritar. Ok, bien, no insistamos más en el tema. Pues sí, adelante, César, está, pues nada más que decir, ¿no? Sí, sino que pues es una idea sumamente novedosa. Ok, Omar, ¿quieres comentar algo? Aprovechando. Sí. Bueno, primero buenas noches y gracias por la invitación de poder estar aquí. Y fíjate que esto, César, que estás compartiendo, híjole, perdón que lo tenga que hablar desde el referente del Nepohualcinsi, pero efectivamente lo encuentro. Bueno, te comento cómo lo estamos encontrando, cómo sería la lectura del Nepohualcinsi a partir de esto. Si ubicas la matriz, de hecho son 7, o sea, maíces 3 arriba, 4 abajo, 13 niveles, ¿no? O sea, si lo vamos a hacer de manera horizontal. Entonces, ahí hay una conjunción, digamos, rectangular, donde si tú cuentas el perímetro de los 13 maíces superiores y los 7 de la columna, te dan los 20 días que corresponden a cada uno de los glifos de los días. Pero en la parte inferior se puede representar la conjunción 13 por 4, que son los 52 años. Lo que estoy entendiendo aquí con esto que estás planteando es que se están encontrando las correlaciones, digamos, mecánicas, astronómicas de dos
ruedas, que fue lo que en algún momento algunos arqueólogos lo plantearon. Sin embargo, en la matemática va más profunda. Y eso lo comento porque uno de los temas que a veces enseñamos con la cuestión del Nepo-Walsinsi son los mínimos común múltiplo, es decir, cuántos giros se necesitan para cada uno de esos ciclos para que se vayan cuadrando. Entonces, si hacemos la transformación de 52 años completos, que digamos que corresponde de un encendido de fuego nuevo al otro fuego nuevo, transcurren los 18.980 días. Yo en algún momento había pensado que era la multiplicación simple, o sea, como factor multiplicativo de 260 por 365, pero no, porque digamos que la cuenta se va muy larga y ya eso, digamos, de esta manera, computarlo como que costaría más trabajo. Entonces, parece ser que hay una relación con el 52 y el 73 para ir cuadrando precisamente esos ciclos y es así como lo estamos viendo. Y efectivamente, como tú lo dices, o sea, el Tonalpohualli siempre va corriendo porque es lineal en una sola dirección. Y ya en particular, el cuadrar ahora sí que la posición del Sol con respecto a ese movimiento, ahí fue donde realmente tuvieron un atino nuestros ancestros. Entonces, no sé esa parte que tanto la hayas explorado por la cuestión que te comentaba en alguna ocasión en una charla medio improvisada y en Facebook sobre la cuestión de los fractales, porque los fractales digamos que es como esa representación geométrica de la completitud en sí mismo. Haz de cuenta que es como si fuera una cuenta completa redonda que se vuelve otra vez como autorreplicar en otra relación. Por eso es que como que lo vamos haciendo. No es que hayan encontrado fractales, eso ya es un objeto matemático más moderno, pero tal vez nos podría acercar a una mejor comprensión de estas cronodistancias, porque de hecho si lo vas viendo en la matemática, o sea, más o menos me puedes hacer cuentas y cuadran exactamente al tiempo, y entonces ahí es donde ya también se da una nueva reinterpretación de eso que ustedes ahorita están planteando. La verdad me dejan sorprendidos y es un honor estar aquí entre los grandes. Muchas gracias. Hasta dejaré mi comentario. Gracias. Gracias, Omar. Pues bueno, vamos a seguir con la presentación porque realmente no llevamos ni un tercio. Ahorita solamente fue presentarles la tesis. Ahora Ajá. vamos a presentar las evidencias para sustentar la tesis que estamos mencionando. O sea, ya de entrada, pues es complejo, ¿no? Porque pues ya tenemos que distinguir Sempoala-Powali, Shiwit y además que están desfasados 25 días. Eso es algo que está un poquito fuera de lo que manejamos comúnmente, ¿no? Bueno, pues las evidencias, vamos a ver qué tal, qué tenemos, ¿no? Para mostrarles. Lo primero que quiero mostrarles como evidencia que relaciona a Izcalli como el inicio de un ciclo o del año, como lo entendieron, lo dice Cristóbal del Castillo. A pesar de que Cristóbal del Castillo hace algunas, o menciona varios tipos de cuentas, él mismo dice que él no era conocedor, que lo único que hizo fue de alguna manera mostrar o tratar de que no se olvidara. Y este Cristóbal del Castillo lo termina por ahí su cuenta, como él mismo dice, su texto, lo termina, según él, el miércoles 14 de la cuenta del mes de julio de 1599. Cuando él escribe esto, da al 9 de enero como el inicio de Izcalli, como el inicio de lo que sería el año para él, a pesar de que ya estábamos pues en calendario gregoriano, ya estamos hablando de varios años del uso del calendario gregoriano, entonces esto ya lo tenemos que manejar en calendario gregoriano. Lo que hice fue buscar pues justamente este 9 de enero de 1599 y bingo, 9 de enero de 1599 en la cuenta que nosotros manejamos, en lo que es la cuenta de Alfonso Caso, pues nos da justamente el Xiutonali del 20º de Titit. Aquí estaría el 2 conejo, terminaría al mediodía del 9 de enero. Y al mediodía del 9 de enero empezaría el 1 de Izcalli. Entonces, probablemente es que por eso es que Cristóbal del Castillo se informó y está dando justamente el inicio del Shiwit, el inicio del año, como él lo entendió, en Izcalli, y aquí vemos perfectamente que cuadra la correlación. Sabemos que él muere algunos años después, y ya para el 9 de enero, 2 años después, pues cuadra perfectamente con 1 de Izcalli, que sería entonces el inicio del Shiwit, ¿no? De alguna manera esto podríamos entonces tomarlo como una evidencia de que justamente para él, para este autor, sí empezaba entonces el 1 de Izcalli aquí en este año, ¿no? Ahora bien, hay otro
códice, lo conoce muy bien el Wicaya también, que es ay, se me fue. Borbónico. El códice borbónico, sabemos que tiene un tonal Amat, tenemos el tonal Powali en sus primeras secciones, y después viene una parte de lo que son las veintenas, ¿no? Y entonces los arqueólogos, los antropólogos y los historiadores, pues han tratado de estudiar lo que es estas láminas, ¿no? Aquí vemos perfectamente cómo es de que se puede ver aquí el Xiutonali, uno Tochtli, le llamo Xiutonali porque vemos el color aquí azul, ¿no? Azul, pues turquesa, o no sé, de alguna forma, para relacionarlo con lo que esto quiere decir Xiutonali. Y esta, si lo recuerdas, Silwica, ¿ya andas por acá todavía? Esto tiene que ver, se relaciona con los ritos de Izcalli, ¿no? Perdón, me perdí. En el Códice Borbónico, ¿te acuerdas que tenemos el tonal Powali, un tonal Powali completo? Bueno, incompleto, pero bueno, se entiende que ahí, y después viene la sección de las veintenas. Y la primera que muestra es justamente esta es la primera sección, ¿no? En donde vemos aquí el Xiutonali, uno conejo, y aquí vemos lo que son una parte de las ceremonias, ¿no? Esto los arqueólogos y los antropólogos historiadores lo han relacionado con los ritos de lo que es la veintena de Izcalli. Y esto se repite 2 veces. Aquí lo curioso es por qué está empezándolo por Izcalli. De hecho, no ha habido ninguna propuesta convincente. ¿Por qué si sabemos que es Coahuitlegua, ¿no? ¿Por qué el Códice Borbónico lo empieza por Izcalli? Y esto es una forma de sustentar lo que estamos diciendo. No sé si te acuerdas tú de este ritual. Sí, claro. Sí, claro, pues pues uno de las tantas, bueno, de los tantos datos que sembraron la confusión, el por qué había opiniones acerca de que el año iniciaba en Izcalli, y por ahí mencionaban justamente esta parte del códice borbónico, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues, en base a lo que nuestra propuesta, entonces estaríamos de alguna manera también sustentándolo, en base a lo que está escrito en el Códice Borbónico. ¿Por qué? Porque probablemente también lo hemos leído mal. Hemos creído que este sería el inicio del año Unotochtli. Pero si es un Xiutonali, significa que no es el inicio, sino que es el final. Y entonces esto, alguien que hubiera vivido en esa época lo interpretaría como que, ya llegó el final del año Unotochtli y empieza digámoslo, la veintena, que sería Izcalli, ¿no? Esto se leería como 20avo de Titit, de aquí, y entonces aquí empezaría justamente los ritos de Izcalli. Entonces probablemente esta sería una explicación del que por qué el Códice Borbónico inicia justamente el Shiwit por Izcalli, ¿no? Esto de alguna manera, pues lo hemos tratado de entender diferente. Es como si yo en este momento les preguntara, ¿qué ven aquí? Ustedes verían las uvas, son las 12 de la noche, fiestecita. Pues saben que esto es el fin de año, ¿no? Y después les pongo una rosca de Reyes, pues saben que es el 6 de enero. O sea, eso lo entendemos nosotros en esta época. ¿Me explico? Alguien, si esto yo le pongo a estas mismas imágenes a alguien de hace 500 años, no lo entendería. Entonces, con esto quiero ilustrar lo siguiente, que alguien que está leyendo este códice hace 500 años sabría perfectamente que entonces este ideograma lo que quiere decir es que ha llegado el fin del año y empieza el siguiente mes, entre comillas. Es una forma de que entonces probablemente lo hemos entendido mal. ¿Quieres decir algo aquí, Gastón, en esta parte? Sí, pues suena bastante congruente, y hay que recordar que este borbónico también es previo a la invasión o a la llegada de los europeos. Pero también recordar que precisamente las veintenas eran celebradas, o era una preparación y se celebraban al último. Sí. Entonces, si como también nos acabas de mencionar, tal vez nos vamos con esta costumbre de querer leer
el nombre de la veintena que inicia o el del ciclo o del mismo tonal, pero bueno, aquí está la probabilidad de que te está señalando de que, digo, para ellos pues puede haber sido aquí nada más señalar el ciclo que está terminando. Entonces, pues viene muy coherente con lo que se ha presentado, ¿no? Como bien dices, nosotros tal vez lo queremos leer a como estamos acostumbrados. Es una invitación también a mirarlo desde otra perspectiva y bueno, pues los números ahí están, afortunadamente, ya sea por software o por conteo manual, pues ahí está la fuente. Y bueno, en este caso, pues el borbónico no tendría una influencia hispana. Yo creo que es una de los sustentos que se empiezan a sumar, pues para darle soporte, ¿no?, a esta tesis. Sí, todavía no se sabe si es anterior o es posterior, pero bueno, pues es una parte de que está ahí mostrada. Todavía hay que resolver algunas otras cosas respecto a este códice, respecto al 2-ACAT que está mencionado y el 3-TECPAT. Bueno, el 3-TECPAT que está en la secuencia de los años también muestra a Iscali como su inicio, ¿no? Bueno, entonces de alguna forma ya vimos a Cristóbal del Castillo, ya vimos al Códice Borbónico, que sí muestran esta parte de Iscali como el inicio del Xihuitl, porque aquí está llegando el final de un Xihuitl y aquí empezaría entonces el otro con la veintena de Iscali, ¿no? Es una forma de representarlo. Ahora, ¿cómo se vería en la rueda de Boban, que ya hemos visto? Pues alguien habría visto, ¿se acuerdan que aquí estaba la manita con el ramito de hojas? Pues eso lo entendiera alguien, ¿no? De esa época. Nosotros si vemos que dice Titit y vemos esta imagen, pues vemos que ha llegado el fin del año, ¿no? Es una forma distinta de comprenderlo. Solamente se los quise mostrar aquí. Ahora bien, el hecho de que nosotros manejemos una correlación en donde es dinámico todo, en donde las veintenas son dinámicas, el Xihuitl es dinámico, el Tonalpowali es constante, es de alguna manera la cuenta que lo cuenta todo, como lo hemos venido hablando, pues esto ocurre o deriva en que haya algunos Xihuitl especiales en las que ciertas fechas caen importantes. Y es entonces lo que yo me gustaría mostrarles a continuación. Hay Xihuitl especiales en el que el Xiutonali cae en una fecha relevante respecto al año trópico. O, dicho de otra forma, puede caer, por ejemplo, en un paso cenital, en un paso por el nadir, en un paso en las familias de alineaciones arqueastronómicas, que son la familia del 52, 65, 73 o 78, porque es dinámico. Imagínense que hay un cierto año o un cierto Xihuitl en el que el Unosipactli cae en un solsticio de invierno. Eso lo haría de una forma especial. O que el Xiutonali cayera justamente en un 13 de agosto, que es una de la familia 52. O el Xiutonali cayera en un paso cenital en Monte Albán, por ejemplo. Eso lo haría un año especial. Eso, como se los he dicho antes, no está en las fuentes. Esto se ha ido revelando poco a poco conforme a lo que es la investigación. Y esta forma que se nos ha ido revelando, se nos han revelado de alguna manera 3 ciudades importantes. La primera que se nos reveló, en nuestro caso, fue Monte Albán, porque en Monte Albán descubrimos este ciclo de 819 días, vimos que Monte Albán está situada en la única latitud áurea en la que se divide el año, justamente en esta relación áurea, ahí en esa latitud, en el 8 de mayo y en el 5 de agosto. En esos días, en esas cercanías. Entonces, se nos reveló primero Monte Albán, pero después también Tere encontró que en la venta el cenit y el nadir distan entre ellos 260 y 105 días. O sea que también tiene una relación especial respecto a la división del día que llega el sol al cenit y al nadir, guarda una relación de 260 y 105. Esa relación que encontramos justamente en los Xiutonali, ¿no?
Y finalmente Teotihuacán, que es el lugar en donde se crea el quinto sol, también tiene una relación con estas ciudades. Es posterior todavía, pero sabemos que a Teotihuacán le ayudaron los zapotecos a construirlo, ¿no? Entonces, estas ciudades son importantes en el sistema calendárico nativo, de alguna manera, los pasos del sol por el cenit y los pasos del sol por el nadir. Aquí les estoy mostrando una imagen en la que relaciona los pasos del sol por el cenit y el nadir en estas tres ciudades, pero a través del ciclo de 819 días. Como podrán ver, estos son los pasos cenitales allá en Monte Albán. Si nosotros le sumamos 819 días al 7 de mayo, llegamos al 4 de agosto, que es el otro paso del sol por el cenit. O sea, estos 819 días acotan justamente los pasos cenitales ahí en Monte Albán. Pero resulta que si nosotros multiplicamos por 2 o por 3 veces, llegamos a los pasos cenitales en la venta y los pasos del sol por el nadir. Tanto la venta sería lo que son este tipo de vinculaciones, no solamente con el cenit, sino con el nadir. Si nosotros multiplicamos 2 veces 819 y 3 veces 819, se invierten. Estos son los pasos en el nadir, en la venta. Y si multiplicamos este ciclo de 819 por 4 o por 5, llegamos a los cenitales, pero en Teotihuacán. Quiere decir que es un cenital, un nadiral, un cenital, un cenital, un nadiral y un cenital, vinculado en las fechas en estas tres ciudades. Eso lo vincula a través del ciclo de 819 días. Entonces, esto nos habla, y ya lo hemos mostrado antes, de esta interrelación, interculturalidad a través de los años, de que las latitudes en donde fueron erigidas estas ciudades no fueron fortuitas, ¿no? Porque se relacionan a través de lo que son este ciclo de 819 días. Vemos a las tres relacionadas con este ciclo, pero hay otros ciclos más cortos, que es el de 73 y 78, en donde también se relacionan las tres ciudades a través de la cronodistancia de 73 días tan venusina, Teotihuacán y la venta se relacionan. O a través de 78, de que son 6 trecenas, que también la familia es 78, se relaciona Teotihuacán con Monte Albán. Entonces vemos que no solamente son los 819, sino también con el 73, el conocimiento de 73 días y de 78. Todo esto que les estoy dando es contexto, ¿eh? Esto ya lo hemos dicho muchas veces en nuestras ponencias. Queremos mostrar que se nos ha revelado estas tres ciudades principalmente, a través del 819 y a través de sus pasos cenitales del sol por el cenit y por el nadir. ¿Por qué? Porque esas fechas corresponden a años especiales, a años en el que en el discurso histórico los pueblos originarios hicieron algo, un inicio sobre todo inicios de migraciones. Y eso es lo que yo quisiera mostrarles ahorita. Me voy a saltar un par de láminas. Aquí está de alguna manera mostrado cómo es que se divide ese año en la venta Tabasco entre el cenitales, 260 y 105, y 105 y 260, ¿no? En esa única latitud es que está dividido su cenital y su nadiral con esta relación. Otra cosa, aquí me voy a saltar esta parte porque es lo mismo de lo que es el Monte Albán y Teotihuacán a través del ciclo de 200. Eso está interesante. El sol cenital en Monte Albán y el sol nadiral en Teotihuacán están separados entre ellos por 260 días. Esto, de alguna manera, como ya los hemos visto, tiene una relación entre estas ciudades. Todo esto es contexto para lo que les voy a mostrar el siguiente, ¿eh? Déjenme mostrarles aquí. Ahora sí vamos a lo que son los Shiwit especiales. Estos Shiwits especiales, no sé cómo andemos de tiempo, Gastón. Son 9:45, 9:42. Bueno. Yo creo que es oportunidad de poder dividir la información en dos y invitarlos a la siguiente. Mientras vamos preparando las preguntas o los comentarios que pudiera hacer la audiencia. Y a pesar de que es muy interesante este tema, pues si quisiéramos que le prestaran el tiempo para irlo entendiendo y irlo asimilando. Ok, vamos a hacer esto.
Lo voy a relatar como lo fuimos descubriendo. Cuando dijimos esta probabilidad de que exista esos dos ciclos separados por 25 días, los fuimos y los revisamos en la entrega programada de Tenochtitlan. Dijimos, vamos a ver si el 1 de Iscali tiene relevancia histórica, relevancia notable, como para que entonces apuntalemos esta tesis. Voy a mostrar, si me lo permiten, solamente algunas cosas de 1519, y no sé cómo anden de tiempo, pero voy ¿esta cuál es? La diapositiva 53, y son 95. Así es que son un montón realmente tengo mucha evidencia para mostrar, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo, lo que son esto. En Hernán Cortés, entre 1519 y 1521. Ya hemos mostrado muchas veces que Hernán Cortés se fue ciñendo al calendario nativo para ir haciendo o dejar de hacer algunas acciones dentro del discurso histórico. Eso lo hemos presentado ya muchas veces. Erika también ya sabe perfectamente que lo vimos en el curso que les mostré. Entonces, pues ellos mismos lo hicieron. Ya podemos esgrimir esa idea, ¿no? Entonces, lo que hicimos, dijimos, bueno, vamos a buscar esos 1 de Iscali en esos años, a ver si tienen una relevancia calendárica para que de alguna manera apuntale esta tesis. Y la primera que encontramos fue la siguiente. Las voy a decir en el orden cronológico cuando estábamos hablando con Gerardo. La primera es esta. Bueno, déjenme mostrarles primero esta. Justamente ese año 1519, cuando arriba Cortés a estas tierras, que las fuentes nos dicen que era cuando se esperaba el arribo de Quetzalcóatl y que era un año especial. ¿Por qué es que fue un año especial? ¿Por qué era tan relevante? Pues aquí está, de alguna manera, mezclado con la astronomía, que encontramos que ese 1 de Iscali, acuérdense que ahorita estamos hablando solamente del Xiwitl, demostrar que el 1 de Iscali realmente tiene relevancia en el sistema cronontológico, en el sistema de conteo temporal. Vemos que si calculamos qué posición tenía el 1 de Iscali en el inicio del año 1 ACAC, corresponde justamente a lo que es el paso del Sol por el Nadir en la Venta. En esa latitud en donde justamente el paso del Sol por el cenit y el nadir guardan una relación de 105 días. Vemos que por eso era especial ese 1 caña, porque tanto el paso del Sol por el nadir como paso del Sol por el cenit, y vuelve a repetirse el paso del Sol por el nadir, están justamente acotando ese Xiwitl 1 caña. Está acotado a los nadirales y al cenital de la venta. Aquí se los he puesto, dividiendo justamente el segmento, el Xiwitl, en 105 y 260. Este es el primer Xiutonali y este es el segundo Xiutonali. Estamos viendo que entonces se relaciona con lo que es el cenital y nadiral en la venta. Y resulta que si nosotros vemos cuando empieza este Xiwitl, el 1 de Iscali, de 1 ACAT, empezó entre el 18 y el 19 de enero, y aquí vemos al Sol justamente llegando al nadir, en la latitud de la venta, y eso haría entonces el año especial. El 19 de enero entonces sería el 1 de Iscali. Y lo que hicimos nosotros fue empezar a medir cronodistancias a través de ese 1 de Iscali, y empezar a buscar en el discurso histórico a ver si se relacionaba con algo importante. Y lo primero es que nos dimos cuenta de lo siguiente. ¿Se acuerdan qué día fue cuando entra Hernán Cortés y lo dejan entrar a Tenochtitlan? ¿Se acuerdan qué día es? Israel, yo creo que se lo sabe perfectamente. ¿Andas por ahí, Wicaya? Sí, es el 8 de noviembre de 1519, un tonal 8 ejeca de la veintena de Quecholi. La veintena de Quecholi, es lo que dicen. Bueno, aquí lo interesante es por qué Moctezuma dejó, ahí tenía el control todavía, por qué Moctezuma dejó entrar a Cortés justamente en ese día. Y fue la primera pista que nosotros tuvimos, porque se relaciona con el ciclo sinódico de Venus. Recordemos que el ciclo sinódico de Venus son 584 días.
y justamente a la mitad son los 292. Entre una conjunción inferior y una conjunción superior, más o menos, no astronómicamente, pero en forma de matemáticas, está justamente separando una conjunción inferior de una superior, o de una superior y de una inferior. Se dividen en este segmento. 584 entre 2 son 292 días. Y esto es justamente la distancia que hay de este inicio de 1 de Iscali a cuando dejan entrar a Cortés, son exactamente 292 días, es decir, un ciclo sinódico de Venus a la mitad. Y de ahí dijimos, wow, pues sí, empieza a notarse así como que probablemente sí es relevante, ¿no? ¿Por qué habrían dejado entrar a Cortés en el día 292 cuando divide al ciclo sinódico de Venus de 584? Y nosotros ya sabemos, se nos ha presentado un montón de veces en el discurso histórico el 584, el 885, bueno, ya esto es algo que ya lo hemos manejado muchas veces, ¿no? Fue la primera pista que nos dijo, ok, esta es una razón por la que probablemente dejó entrar Moctezuma a Cortés este día, porque estaba justamente a la mitad del ciclo sinódico de Venus, 292 días. Ahora, la siguiente que también vimos fue medir la cronodistancia que hay al día en que Cortés tiene su primer batalla ya en Potonchan, el 13 de marzo de 1519. Está a 52 días del 1 de Iscali. Entonces vuelve a tener relevancia porque son 4 trecenas. 4 por 3 son 52. Entonces aquí es cuando Cortés realmente tiene su primer batalla, es un día 1 Zipactli, es cuando da una estocada a una de las ceibas que está ahí en Potonchan, después de que vence a los mayas choctales, y de ahí son los 885 días a la entrega de Tenochtitlan, ¿no? Entonces vemos que sí tiene relevancia también estos 52 días, ya con dos hechos históricos, su primer batalla y el día que dejan entrar a Cortés a Tenochtitlan. Está separado por estas trecenas. Ahora, la siguiente, y esa la recuerda muy bien Gerardo y Gastón también, lo que es la batalla de Zempoala, porque resulta que también tiene relevancia histórica, porque si nosotros le sumamos la mitad de un Tonalpohualli, llegamos justamente al día 1 Cali, que es justamente la batalla de Zempoala. ¿Se acuerdan, Gastón? Bueno, todos los del Calmeca, que esta batalla de Zempoala relaciona a todo lo que es el discurso histórico. ¿Recuerdas de esta parte, no, Gastón? Sí, claro, es parte de lo más sorprendente, como si tomas todo este periodo desde que inicia Hernán Cortés cuando arriba y si tomamos el 13 de agosto como la entrega de Tenochtitlan, exactamente a la mitad queda la batalla de Zempoala, pero más que el simple dato, todo gira alrededor. Nos has mostrado, nos has compartido la información en donde no tan solo con ese fractal que por ahí en el chat lo están citando, encontramos este tipo de equilibrio, ¿no? De peculiaridades, sino que además viene ligado con otras ciudades. Todo viene, encontramos ahí en el periodo de la conquista la proporción áurea, encontramos referencias precisamente con los ciclos que nos acabas de mencionar, el 819, el 871, con el eclipse que vaticinaba. La batalla de Zempoala pareciera que es el ombligo, es el eje donde todo alrededor gira, y como bien señalaste al inicio, ¿no? Esas mitades, esas polaridades, y en estas fechas que hacen no tan solo días especiales, sino años especiales. Exacto. Aquí lo que quiero resaltar es la importancia o la relevancia histórica o en cronodistancias respecto al 1 de Iscali. Estamos midiendo cronodistancias respecto al 1 de Iscali, que será el inicio del año, o del Xiwik, respecto a la historia. Ya les mostré 3 hechos históricos de capital importancia, ¿no? Y que sí se relaciona a través de trecenas. Ahora bien, también se acuerdan cuando a Cortés se le da permiso para que venga a estas tierras, cuando Diego Velázquez de Cuéllar le da permiso a Cortés aquel 23 de octubre de 1518 en que le firma las capitulaciones, pues se relaciona también con el 1 de Iscali, con el día en que empieza
el 1 Discali del año 3 Cali, que es cuando se entrega la ciudad de Tenochtitlan, y se relaciona de parte del ciclo de 819 días. Porque si le sumamos 819 días a cuando le da permiso Diego Velázquez a Cortés y le firma esas capitulaciones, le sumamos 819 días, este ciclo de 819 días, llegamos al 19 de enero de 1521, que es el día 1 de Izcalli, justamente el inicio del año en que se iba a entregar la ciudad. Entonces podemos mostrar esta forma relevante, ¿no? Como a través también del ciclo de 819 días, desde el día que le firman estas capitulaciones a Cortés, llegamos justamente a a este inicio del año. Entonces vemos que probablemente también tenga relevancia en otro hecho histórico a través del ciclo de 819 días que ya lo hemos mostrado tantas veces, ¿no? Finalmente, pues vemos aquí cómo se arma todo. Aquí está la magia de por qué era importante por qué fue importante ese Xihuitl 3 Cali, cuando se entrega la ciudad de Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque estaba absolutamente ligado a la venta, absolutamente ligado a esos pasos del sol por el cenit y el nadir. El inicio del año, el inicio del 1 de Izcalli hasta el 1 de Titit, está acotado por los pasos nadidares en la venta y por el paso cenital. Justamente cuando empieza el paso cenital, sabemos que es al mediodía, que sería cuando empezaría el 1 de Izcalli y culminaría justamente en el otro año, en el otro paso nadiral, perdón, ahí en la venta. Aquí podemos ver cómo entonces está Nadir y Cenit dividiendo a ese Xihuitl 3 Cali en un segmento de 105 y 260. Por eso es que era tan especial esa parte de estos años, 1519, 1520 y 1521, porque se cumplían, aparte de las relaciones calendáricas que hemos visto, estas condiciones astronómicas, ahí justamente en donde el paso cenital y el nadiral están acotados a través de la relación 260 y 105, como es la venta. Es como poner a cero el reloj, como poner en el momento en que llegamos otra vez a estas condiciones, cuando el sol llegó a esas condiciones astronómicas. No sé si quieres decir algo aquí, Doc, o Gerardo, o Tere, no sé si andas por aquí, Tere. Tere, ¿andas por acá? Sí, aquí ando, aquí ando. Pues Digo, súper interesante, César. Cada vez encontramos más cosas ahí ¿cómo se llama? Pues relacionado, ¿no? Como decía Gastón, y en especial en esta parte de la venta. Eh, tú sabes sí, lo especial que es la venta respecto sí, a sí, sí. 260, 105. Al 260, al 105 y también a los nadirales, ¿no? A los pasos cenitales, que sirve ahí de referencia para otras capitales. Entonces, bueno, estoy tratando de acomodar toda la información que has dado, que puede ser muy, muy simple o muy compleja, pero ahí como lo vas explicando, pues va cayendo, ¿no? En su lugar. Sí. No olvidar que estamos hablando del 1 de Izcalli, ¿eh? No estamos hablando del Sempohualapowali, estamos hablando, tratando de evidenciar la importancia del 1 de Izcalli como inicio del Xihuitl. Y si el Xihuitl 3 Cali, cuando se entrega a la ciudad, está acotado entre sus nadirales y el cenit 105, 260, eso nos habla de esa importancia y relevancia astronómica. No estamos hablando del Sempohualapowali, estamos hablando del Xihuitl. Entonces, probablemente se asocie mucho con esta parte astronómica, ¿no? No sé si quieres decir algo aquí, Doc, o Gerardo. No sé si anda Gastón acá todavía. Doc, Sí, aquí ando. Ahí nos está preguntando en el chat de Alex Cerrilla en qué posición se encontraba Venus. Ya lo citaste, ¿no? Ya. bueno, ese es otro asunto. Ahorita estoy nada más demarcando en lo que es el Xihuitl respecto a este acotamiento en el 3 Cali, ¿no? Pero sí lo comentaste, ¿no? De que precisamente el paso, el tránsito de Venus era algo muy, muy considerado y que también era esperado. Nuestros ancestros ya tenían muy presente cada una de estas posiciones que no eran tan seguido. Como bien dijiste,
son situaciones que rara vez en la vida lo vamos a tocar a ver. Parece que no nos va a volver a tocar a ver un tránsito de Venus, y que ahí están, ¿no? Entonces, invitación a que vean también los programas referentes que ya anteriormente se ha compartido, y que hablan específicamente de esa parte. Bueno, Doc, ¿andas por acá? Sí, amigo, pues nada, pues ahí nuevamente la partición asimétrica del año, no veo pues mucho más que comentar con sus pasos nadirales, ¿no? En realidad creo que mejor que continúes para que se pueda avanzar. Sí, pero aquí como les vuelvo a repetir, lo importante es la relevancia del 1 de Scully, porque a través de las veintenas no se da esta relación, pero sí consideramos que existe esta relación de 1 de Scully con 20 de Titit, donde correría el Shewick, es la única forma en que se darían estas condiciones astronómicas ahí en la exposición, en la latitud en donde se dan el 260 y el 105 entre cenital y nadiral. Esa sería una forma como de poner a cero, ¿no? El poner a cero el reloj y el Shewick, el reloj cósmico, el Sol, el paso del cenit por el Sol, digo, el paso del Sol por el cenit y el nadir, justamente en el 1 de Scully, en el inicio del Shewick, y en el 20avo de Titik, el fin del Shewick. Y en el 105, su contraparte, que es el cenital, acá, en esa parte, ¿no? Esa sería la relevancia. Por eso les digo que es un sistema muy sofisticado que está difícil de comprender, porque tiene un montón de variables, pero cuando las tratamos de entender y tratamos de ponerlas, a aterrizarlas, bueno, a mí es cuando ya me vuela la cabeza. Tengo mucha más información respecto a otros años, 1064, 1168, 1142, 1194, la reforma gregoriana, el fin del quinto sol. Tengo muchas cosas que compartir en donde está la relevancia de este 1 de Scully. No sé si ustedes consideran que la hagamos para la próxima sesión o le seguimos, porque pues me ha hecho fácil todavía más de una hora en este momento. No sé, No. ¿qué opinan? Creo que sería bueno partir, como se había hablado la presentación, como decía Gastón, para también dar pie a aportaciones, a preguntas, ¿no? De la audiencia. No sé cómo vean más. Bueno, pues si quieren, entonces lo partemos aquí para el siguiente jueves. Damos todas las demás evidencias que tenemos en la historia, desde las migraciones, sobre todo las migraciones. La importancia que tuvo el 1 de Scully, por ejemplo, en el día que se escogió la reforma gregoriana, el día que iba a entrar la reforma gregoriana, ver cómo se relaciona con el 1 de Scully, bueno, algunos otros datos que tenemos ahí. Respecto al último atado de Fuego Nuevo, respecto a migraciones. Bueno, realmente hay mucha información.